En este vídeo vamos a ver la funcionalidad estándar que tiene Business Central para poder construirnos una serie de informes siempre basados en nuestras cuentas contables. Estos informes se llaman esquemas de cuentas y si buscamos por nuestra lupa la palabra esquemas, nada más poner esquema ya nos ofrece la posibilidad de acceder a ellos. Cuando accedemos a la pantalla de esquema de cuentas, nos encontramos con toda una serie de informes ya confeccionados y ya realizados por parte del sistema. Hay que advertir que estos informes que vienen estándar en Business Central se basan en el plan de cuentas que tiene la empresa de demostración Ocronus. Tampoco es una cosa muy grave, ya que la mayoría de estos informes que vienen predefinidos por parte del sistema se basan en cuentas de mayor, es decir, en cuentas de tipo sumatorio, cuentas que son muy difíciles que cambien de un plan de cuentas a otro. Vamos a ver cómo se definen y cómo vienen definidos estos esquemas de cuentas. Vamos a fijarnos en uno de los más normales, que es el de saldo. Para ver su estructura y su configuración, marcaremos el informe que queremos ver e iremos a proceso editar esquema de cuentas. Como vemos, el sistema ya nos ha filtrado por el informe que queremos y nos encontramos con el esqueleto, la estructura de definición de dicho informe. La primera columna que nos encontramos es el número de fila. Esta columna nos va a ir muy bien y recomendamos siempre una numeración lógica, que nos diga algo nada más verla. También recomendamos, y aunque en el caso que nos ocupa no lo hace así, en otros esquemas de cuentas el sistema también lo hace así, dejaremos espacios entre líneas. Por ejemplo, pues la primera línea podría ser el P00010 y la segunda el P0015. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, a futuro podríamos insertar líneas con otros capítulos que queramos estudiar en nuestros informes y de esta manera no tener que alterar las líneas que sean de tipo sumatorio o fórmula que veremos posteriormente. Hay que decir también que esta numeración es completamente libre, es completamente definida por el usuario y que Business Central no va a poner ningún impedimento. Como se puede observar, es alfanumérica y admite tanto números como letras. Bien. Una vez que tenemos nuestra columna número de fila ya con sus códigos, pasamos al campo o columna descripción. En ella nos vamos a encontrar los nombres de los capítulos que queremos estudiar. Simplemente eso. La siguiente columna es tipo de sumatorio. Esta es una de las más importantes a la hora de configurar un esquema de cuentas. Las posibilidades que nos ofrece son cuentas de registro, total cuentas, fórmulas y toda una serie más de categorías de cuentas que existen en Business Central. Básicamente se van a utilizar tres tipos de sumatorios que son cuentas de registro, total de cuentas y fórmulas. Cuentas de registro siempre va a hacer referencia a cuentas contables, ya sean de mayor o de último nivel. Siguiendo el ejemplo que estamos analizando, ponemos tipo de sumatorio y en el sumatorio tenemos que indicar qué cuentas contables son las que vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que esta utilidad no va a controlar si ponemos tipo de sumatorio, cuentas de registro y no ponemos nada, como es el caso, por ejemplo, de la segunda línea, él no va a controlar que no exista datos en el tipo de sumatorio.
Asimismo, tampoco va a controlar que podamos informar una cuenta errónea, por decirlo de alguna manera. Hay que estar muy atentos a este tipo de sumatorio. ¿Qué fórmula se utiliza a la hora de poder poner aquí cuentas? Muy sencillo. Utiliza los criterios de filtros propios de Business Central, como podemos observar. En el caso que nos ocupa, le estamos diciendo al sistema que para saber cuál es nuestro saldo en activos, tenemos que utilizar la cuenta 5 hasta la 569 o la 58 hasta la 5994. Si se desconocen estos criterios de filtros, os recomendamos que busquéis en nuestra Academy nuestro vídeo en el cual explicamos las funcionalidades de dichos criterios. De la misma manera, podemos llegar a utilizar en el tipo de sumatorio signos matemáticos. Siguiente columna que nos encontramos, tipo de fila. Como veis, a lo largo de todo este recorrido que estamos efectuando, yo estoy posicionándome sobre el campo y el cual ya me da una ayuda rápida de lo que significa cada una de las columnas. Aquí en este tipo de fila vamos a poner cómo queremos ver el saldo de este esquema, si periodo, a la fecha o inicial. Normalmente, y en la gran mayoría de los casos, se pone saldo periodo para cuando hagamos las presentaciones que veremos posteriormente, ya elijamos nosotros el tipo de fecha que queremos ver. Siguiente columna, tipo importe. Las posibilidades que tenemos es neto, debe o haber. Podemos escoger que solo nos presente el debe, que solo nos presente el haber, o en este caso, como vemos, el importe neto o saldo, que es también en la gran mayoría de los casos el que utilizaremos. Estas columnas que hemos visto o campos que hemos visto hasta ahora, podríamos llamarlos que son los que van a dar las características a la cuenta contable que queremos estudiar o las cuentas contables. Recordar que esto lo especificamos por la columna sumatorio. Las siguientes columnas que nos vamos a encontrar se podrían dividir en dos partes. Estas tres primeras, solo positivo, cambiar signo o mostrar signo opuesto, que nos van a permitir modificar el tipo de signo que queremos que nos aparezca en nuestro informe, y las siguientes es la manera en que queremos que nos la presente. Solo positivo. Podemos decirle a nuestros informes o esquemas de cuentas que nos muestre solo importes positivos. En el caso que nos ocupa, no lo tenemos marcado. Cambiar signo. Podemos decirle que una vez realizado las operaciones de sumas y de cuentas que tenemos especificado en la columna de sumatorio, el resultado que cambie el signo. Y la siguiente, le podemos decir que hay ciertos importes que Business Central siempre calcula en negativo, que nos los muestre en positivo. ¿Vale? Esto, como veis, lo estamos utilizando, por ejemplo, a la hora del pasivo, lo estamos utilizando. La siguiente columna es si queremos que nos muestre esta fila. Puede darse el caso que en algunos informes que nos confeccionemos nosotros utilicemos algún tipo de línea para sacar alguna fórmula de algún importe, pero que en el fondo no queremos que a la hora de presentar el informe esa fila nos la muestre, porque lo único que estamos haciendo es utilizarla para sacar un importe de alguna cuenta para sumarla posteriormente, por ejemplo. Entonces, le tendríamos que decir que no.
Las posibilidades que nos ofrece esta columna es sí, no, si ninguna columna es cero, si el saldo de lo que tengamos informado en el sumatorio es positivo o es negativo. Las 4 columnas restantes sería el estilo que queremos que nos salga impreso, básicamente el campo de descripción y el resultado del sumatorio. Negrita, itálica, subrayado y el cambiar página, que sería la última, que sería el forzar un salto de página. Por ejemplo, en este caso, lo tenemos marcado cuando ya ha terminado de calcular el activo. Para calcular el pasivo le estamos indicando con este check que en caso de impresión lo ponga en la siguiente página. Esto sería básicamente cómo podemos confeccionarnos un esquema de cuentas o un informe. Podemos utilizarlo, los que ya vienen predefinidos en el sistema, o como he dicho al principio, incluso podemos generarnos nuestros propios informes. Todo lo que podamos utilizar o querer saber de una cuenta contable o de un conjunto de cuentas contables, podremos utilizar esta herramienta de Business Central. ¿Qué nos ofrece Business Central una vez que tenemos configurado nuestros esquemas de cuentas? Básicamente nos ofrece dos posibilidades, que será imprimir, que será una impresión al uso, y el panorama. Vamos a ver esta última del panorama, ¿qué es concretamente? Cuando damos a la acción panorama, él ya nos está filtrando por el esquema de cuentas, por la plantilla de columnas, dato muy importante que veremos a continuación. Y en este panorama, podríamos decir que es como una cronovisión, porque nos podemos mover por el tiempo. Le podemos decir qué tipo de fecha queremos. Vale por, aquí le podemos especificar año, trimestre, mes, semana, día. O periodo contable. Normalmente el periodo contable coincide con nuestro año natural. No así en todas las empresas, que puede ser que el periodo contable no coincida con el año natural. Como ejemplo ponemos año. Al poner año, él ya nos filtra el filtro fecha y nos muestra los importes para este filtro de fecha. Aparte de poder movernos por el tiempo con esta cronovisión y con este campo de vale por, lo más interesante del panorama es que cuando él me presenta las cifras que dan como resultado las fórmulas que yo he especificado en el tipo de sumatorio, si yo accedo a esa cifra, él me va a mostrar el sistema de qué cuenta o cuentas del sumatorio, insisto, que hemos declarado en la configuración del esquema de cuentas, me viene ese importe. Y es más, si yo continúo navegando, llego a los movimientos contables de la cuenta en concreto. Esto es una de las grandes utilidades que tiene el panorama, porque me justifica las cifras que me está mostrando de dónde me vienen. Esto en caso de líneas como esta, que le hemos especificado en el campo tipo sumatorio, cuentas contables. Si son líneas tipo total, al pinchar sobre el importe, él me muestra la fórmula del total que me está aplicando. Si volvemos a nuestro esquema de cuentas y vamos sobre esta línea,
veis que en vez de cuentas de registro le hemos especificado que es fórmula. Y en la fórmula lo que le estamos diciendo es que para sacar el total del activo circulante lo vamos a obtener de las filas P2 hasta la P6. Recordar, punto punto significa desde hasta. Si volvemos a nuestro panorama, y voy al total, me muestra la fórmula. Como digo, el panorama es realmente una herramienta muy buena a la hora de poder ver los importes de dónde nos vienen. Pero aparte de esto, el panorama nos ofrece otra gran ventaja, que es que a través de acciones Excel yo puedo exportar este informe a un Excel y me ofrece dos posibilidades: crear un Excel nuevo o actualizar un Excel ya existente. Si le damos a la primera opción, parece que le he dado dos veces. Bueno, como veis, nos lo pasa a un Excel, pero a un Excel puro. Es decir, no estaremos trabajando ni con HTMLs ni con ningún sucedáneo del Excel, sino un Excel completamente puro. Y aquí, como ya estamos trabajando en Excel, podremos aplicar todos nuestros conocimientos que tengamos sobre Excel para poder jugar con las cifras que nos han salido de Business Central. Esta es una de las grandes opciones que tiene el panorama. Aparte de poder controlar los importes de dónde salen, la gran utilidad que tiene este panorama es el poder exportar a Excel. Perfecto. ¿Qué más posibilidades nos ofrece el esquema de cuentas? Como habéis visto a lo largo de lo que llevamos de vídeo, hemos ido viendo todo el nombre de un campo en diferentes opciones en el panorama también, que era el nombre de la plantilla, que como veis lo tenemos asociado en la primera pantalla de los esquemas de cuentas. La plantilla de columnas es la manera en que yo veo tanto en el panorama como en la impresión, una impresión al uso, las columnas que he configurado en esta plantilla. Vamos a ver bien cómo funciona esta plantilla. Si vamos a editar configuración de columna y estamos con la que hasta ahora estamos trabajando, saldo M, vemos que le tenemos que poner un nombre a la cabecera, el tipo de columna, saldo a la fecha, saldo al periodo, el tipo de movimiento que vamos a obtener, y son básicamente movimientos, refiriéndose a movimientos contables y movimientos de presupuestos contables, que es otra de las utilidades que tiene Business Central, el poder trabajar con movimientos contables. El tipo de importe, podemos también igual forzar que sea neto, básicamente, debe o haber. Y luego hay fórmulas, mostrar signo opuesto, mostrar fórmula comparación, mostrar siempre y el redondeo. Esta plantilla es realmente sencilla y por eso tampoco tiene número de columna, porque solo tiene una columna, como hemos podido apreciar en el panorama que hemos visto. Pero si nos vamos a otro esquema de cuentas
que utilice otro tipo de plantilla, por ejemplo, ingresos con la plantilla Anapto, y vamos a la configuración de columnas de esta plantilla, aquí ya vemos cómo podemos tener más de una columna. Y entonces sí que es necesario el poner número de columna. ¿Qué estamos haciendo con esta plantilla? En la primera columna, que el sistema ha denominado S, el número de la columna también es completamente libre, le estamos indicando que el nombre será saldo periodo, que el tipo será también saldo periodo, que los movimientos que nos tiene que mostrar son de movimientos de contabilidad, que el tipo de importe es neto, que los va a mostrar siempre y que no va a haber redondeo. La segunda columna se va a llamar presupuesto. Tipo de columna también, pero los movimientos no van a ser de movimientos de contabilidad, sino van a ser movimientos de presupuestos contables. Importe neto, muestra siempre y ninguno. Y la tercera columna se va a llamar tanto por ciento desviación y el tipo de columna, en vez de ser saldo periodo, es una fórmula. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? El tanto por ciento de desviación entre la columna S y la columna P, que es lo que estamos indicando con esta fórmula matemática. Es decir, el sistema, a través de las columnas, también me permite comparar movimientos contables con movimientos de presupuesto, pero es que también me permite comparar ejercicios actuales con ejercicios anteriores a través de esta columna que es fórmula fecha de comparación. Porque si yo le añado aquí otro nombre, que sería saldo año anterior, saldo periodo, movimientos de contabilidad con importe neto, pero aquí le digo menos 1A, yo aquí le estoy diciendo que me muestre los movimientos contables del año anterior respecto a qué? Respecto, evidentemente, al filtro fecha que yo le ponga a la hora de hacer el panorama. Si vamos a hacer el panorama de este, la verdad es que no hay muchos datos, pero sí que nos sirve para mostrar el funcionamiento de las columnas. Saldo periodo, presupuesto, desviación y saldo año anterior. Es decir, que la plantilla de columnas lo que controla es cómo voy a ver el informe. Como veis, es una parte muy importante de los esquemas de cuentas, importantísima, y también el sistema ya nos ofrece toda una serie de plantillas predefinidas, pero que también nosotros podemos hacer nuestras propias plantillas. ¿Qué más opciones nos permiten los esquemas de cuentas? Podemos crearnos los nuestros. ¿Cómo? Muy sencillo. Damos nuevo, le decimos le añadimos, siempre hay que añadirle una
una plantilla de columnas y al hacer editar esquema de cuentas, ya tenemos aquí el nuestro y ya lo tenemos preparado para hacer uno nuevo. Esto sería en caso de querer partir de cero absolutamente y querernos hacer uno completamente nuestro partiendo de cero. Pero nos ofrece Business Central, nos ofrece otra posibilidad, que es copiar un esquema de cuentas ya existente Vamos a hacerlo con uno que tenga datos, porque el que acabo de crear no tiene datos. Siguiendo con nuestro ejemplo, le voy a decir que quiero hacer una copia del saldo. Le digo que se va a llamar SAM3. Me acaba de crear el SAM3. Si yo voy a editar esquema de cuentas, vemos que tenemos una copia exacta de nuestro esquema de cuentas llamado saldo, que es el que hemos utilizado para el ejemplo. Aquí podemos ya modificar lo que nosotros queramos, adaptar, quitar, poner. Esta utilidad va muy bien y la recomiendo profundamente para dejar los que vienen ya predefinidos por el sistema que nos sirvan como guía y dejarlos siempre limpios tal como vienen hechos por Business Central. Bien, creo que con esto hemos visto el funcionamiento de los esquemas de cuentas. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y os emplazo a nuestros siguientes vídeos. Muchas gracias.